Hola, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar de la lectura que era para hoy sobre Madame Hancock y los juguetes. Bueno, a mí una de las cosas que más me impresiona de la lectura es como cuando empieza a hablar del fetiche, porque en una sociedad como la nuestra, como tan conservadora y que juzga tanto, apenas uno dice fetiche, lo primero que se le ocurre es como sexo y cosas como indebidas. Entonces, como que uno nunca se pone a pensar a fondo el significado de las palabras. Entonces, leyendo esto, uno se da cuenta que fetiche tiene otra connotación muy diferente a lo que uno cree. Por ejemplo, pues, o sea, sí hace referencia como a como al sentido sexual, y pues habla, por ejemplo, de que hay objetos que pierden como el sentido para el que fueron hechos en un principio y pues empiezan a tener otro uso. Entonces, no sé, lo primero que se me vino a la cabeza apenas leí eso fue como lo de las esposas, que obviamente el primer uso para el que está diseñado es para atrapar ladrones o bueno. Y pues en casos sexuales como, bueno, otro significado. Pero entonces esto también ocurre con los juguetes, que son cosas que o sea, no lo cae en cuenta, simplemente por no hablar al respecto, que es como que una muñeca, o sea, su, su principal propósito, o que empieza a adquirir una función para la que no fue hecha, como por ejemplo, no sé, no sé, por ejemplo, yo cuando chiquita jugaba que era mi hija, entonces no sé, son como ese tipo de cosas. Sí, yo también, a mí también me llama mucho la atención eso, además porque el texto comienza hablando de eso. Y yo busqué pues la definición también y dice un fetiche es un objeto material de culto al que se le conceden propiedades mágicas o sobrenaturales y llega a ser venerado como un ídolo. Este tipo de objetos se utilizaban especialmente en las tribus y civilizaciones antiguas. La idolatría y la práctica del culto de los fetiches se conoce como fetichismo. Y pues también lo que decía Dani, que obviamente el autor se refiere aquí a los juguetes como fetiches y me pareció, pues me llamó la atención también teniendo en cuenta esta definición que son objetos de culto, la referencia que él hace a las tumbas de las civilizaciones antiguas sobre todo y eso que dejaban los objetos pues, para la otra vida y a los juguetes también como objetos de culto y a los que, sobre todo los niños, que como lo que hablábamos en clase de que la silla se convierte en tren, y que le dan una propiedad como mágica al juguete que se convierte como en el objeto como de idolatría también. A mí eso de lo que acabas de hablar, del tema de las tumbas, digamos que un poco antes de que hablaran de las tumbas, hablaba de como del cambio de significado o de valor que ha tenido el juguete en los adultos más que en los En los niños. niños. Uh-huh. Porque la lectura decía que, pues para nosotros, digamos que el juguete tiene una connotación, pero antes los juguetes para justamente cuando, yo qué sé, antes, mucho antes, los juguetes eran tan valiosos, que era lo que decía Sophie, que eran enterrados como si fueran tesoros en las tumbas. Entonces, como que ese valor que se le daba al juguete que hoy nosotros no valoramos, o bueno, Los nosotros niños. en términos de adultos, pues los adultos no los valoran y no caen en cuenta de que esto fue no solamente una herramienta, digamos que de aprendizaje, sino tiene todo un significado religioso, simbólico, tiene tanto que dar que sí me llama la atención pensar que antes sí hubo momentos de la historia en el que el juguete fue tan valioso y que ya no es. Claro que yo creo que lo de los juguetes, lo de las tumbas se refiere a objetos, sino que esa propiedad del objeto se le da al juguete porque el juguete es un objeto. Y entonces así como esos objetos, no sé, como collares, vasijas, eran fetiches porque eran símbolos de culto, así lo son los objetos también. Pero, o sea, sí tienes razón en eso, pero lo Pero de yo las creo tumbas que se refiere creo que a eso. sí se refiere al objeto, pero en ese, o sea, digamos, no sé, en las tumbas de Egipto, cosas así, estos objetos tenían un significado muy fuerte para las Uh-huh. personas y ahorita nosotros no le damos ese significado tan fuerte a los objetos como si se lo damos a un Uh-huh. juguete. Entonces De sí acuerdo. podría llegar a ser considerado juguete por el significado y para lo que significa Ah, bueno, es para que yo, las yo personas. pienso en el juguete, en el En el objeto objeto. literal, no en el significado. Estaba pensando. Y respecto a esto, a mí una de las partes que me pareció súper interesante es como todos los usos y abusos que las personas les dan a los juguetes. Entonces decía como
pueden haber dos posiciones que toma el niño. Puede como simplemente dejarlo como una vitrina y verlo como desde afuera, o también puede literalmente quitarle las piezas, jugarlo, pegarle, botarlo, Ujú. como esta cantidad de cosas. Y entonces dice en una parte, pero sobre todo en los otros que siguiendo una primera tendencia metafísica quieren por el contrario ver su alma, y con este fin les dan vueltas entre las manos, los vapulean, los golpean contra la pared y finalmente los despedazan y los reducen a pedazos. Pero donde está el alma, ahí es donde empieza el aturdimiento y la tristeza. Ve la cifra de la relación, mezcla de impenetrable alegría y de estupefacta frustración, que está en la base de la creación artística como de toda relación entre hombre y los objetos. Yo, Y- de lo que tú dices del uso y el abuso, perdón, No he termina. terminado. Solamente me parece importante como recalcar como en el momento en que se genera la conexión y la obra de arte es el momento en el que comienzan a haber emociones de por medio. Entonces es como esa energía que las personas le dan a los objetos. Y ya. Eso me parece la parte más importante. Es que respecto a lo que tú dices del uso y el abuso, estaba pensando que el abuso puede darse en dos sentidos. El abuso de, o sea, el abuso de uso, que es en el mejor sentido, que es abusar del objeto, estudiarlo, analizarlo, lo que tú dices, buscarle el alma. Pero también me parece que puede ser, o abuso es una palabra medio de transgresión, como uno dice, como no abuses, o uno le entiende Sí, de un siempre significado como negativo. de algún sentido negativo. Y también se me ocurre que de pronto el abuso del juguete puede darse en que no lo usen, como se abusa de él en términos de que se está violando su identidad, no sé, por decirlo de alguna manera. Estoy de acuerdo. Aunque a mí me parece también que lo que tú te referías, que el autor dice sobre lo de buscarle el arma y lo de después de no sé qué, yo lo entiendo precisamente que como son objetos pues de admiración y de culto, sobre todo los niños que son más curiosos, como que ellos sin razonarlo tanto, quieren saber por qué es tan especial y lo empiezan a despedazar y a romper y tratar de encontrarle el alma, y muchas veces se dan Pero cuenta mira, que haciendo exactamente eso, lo que hace Sí. muchas veces es cambiarle la función. Por Entonces eso, y ya hacen dejó de ser una relaciones. muñeca a ser un carrito. sí, y él dice al final, que es lo que tú dices, que en eso se centra el texto, que en verdad no es como la relación entre el juguete y el mundo del juguete no es algo, él decía algo así como no es subjetivo ni objetivo, sino que está en X momento, en el momento en que es usado y en el momento en que tú te relacionas con el juguete y pertenece a ese momento y como a ese mundo. Y eso también tiene relación con una cosa que dice él, que el objeto es inagotable de nuestro deseo y de nuestra fantasía. Entonces como que, no sé, de pronto a veces uno espera mucho más como que uno en su propia fantasía espera mucho más del propio objeto y finalmente sigue siendo algo súper material y súper banal. Exacto. Sí. Pero lo banal más banal puede llegar a ser muy significativo. O sea, me cuesta trabajo en entender que puede llegar a ser banal. Yo creo que Dani se refiere como Simple de a la pronto. o sea que más, si te das cuenta, más allá de todo el significado, pueden ser objetos muy simples, pero se vuelven objetos con mucho sentido y más complicados por la relación que se le atribuye y la propiedad que se le atribuye al juguete. Pero si lo piensas como en términos más materiales, puede ser muy simple, es como la pelota, Exacto. es una bola de plástico, pero pues, Tiene un significado, un y adquiere uso. importancia cuando entra en uso. Y ese es el arte y ese es como la inocencia de los niños de volver a la esencia y donde está realmente la esencia del arte, creo yo. Porque Pero- un video tan largo. Pero bueno, gracias. Chao, Chao. Fabio.